Bienvenido al video sobre la instalación del kit de conversión para el cambio de tablero de control Snack Mart 6 en exhibidores refrigerados con frente de cristal. Tazo a algunas de las herramientas necesarias para instalar el kit de conversión. Las herramientas necesarias son un desarmador Phillips número 2, una llave de cubo de eje largo de 11/32 de pulgada o una llave de cubo largo, un par de pinzas planas, un juego de cortadores para cortar pestañas de fijación de plástico y amarre de cable, cinta adhesiva de papel, permagum o sellador de silicona, una broca de 1/4 de pulgada y un taladro. Aparte del nuevo tablero de control, a continuación enumeramos las partes que recibirá en su kit. Una nueva pantalla luminosa, un nuevo soporte para la pantalla luminosa, una nueva cubierta para la pantalla luminosa, un nuevo colector de cables de pantalla, un nuevo colector de cables DeX, un nuevo cable adaptador de teclado numérico, un nuevo cable adaptador de motor, un nuevo cable adaptador MDB, un cable adaptador para el sensor de temperatura y el sensor iVent, un nuevo sensor de temperatura, un nuevo cable de interruptor de puerta y unos pasadores separadores de plástico para tablero. No se ilustran. El primer paso será desconectar todos los colectores de cables del tablero de control. Ahora sujete firmemente los pasadores separadores de plástico que sostienen al tablero de control con el panel. Luego quite el colector de cables DeX de la unidad y saque el tablero de control del panel de montaje. El siguiente paso será quitar las bases de los separadores de plástico de la unidad del tablero de control. Esto se logra sujetando firmemente la porción restante que sobresale de la mitad. Instale los 4 nuevos pasadores separadores de plástico que vienen con el kit. Coloque el tablero de control sobre la unidad para poder ubicar las aberturas correctas en la unidad del tablero de control.
Ahora instale el nuevo tablero de control insertando los pasadores por los orificios correspondientes en el panel. A partir de este punto, necesitará cortar la amarradera de cable superior del colector de cables existente y prepararse para añadir los nuevos colectores de cables que vienen en el kit. El siguiente paso será desconectar los colectores de cable del interruptor de puerta y conectar las terminales del nuevo colector de cable al interruptor. Conecte el extremo de macho del colector de cables del interruptor de puerta para insertar hasta el fondo dos espigas de la 4 espigas macho ubicado en la parte superior izquierda del tablero de control. Coloque las derivaciones restantes para que se puedan identificar fácilmente a fin de añadir los colectores de cables del kit. Conecte el cable de alimentación al conector de 4 espigas en la esquina inferior derecha del tablero de control. Ahora instale los colectores de cables restantes. El primero será el colector de cables del adaptador de motor. Alinee las espigas correspondientes y presiónalas al mismo tiempo. Después conecte las demás derivaciones al tablero de control. Existen 4 machos en el lado izquierdo del tablero de control. El conector azul y blanco va enchufado al segundo conector de toma y la derivación blanca, negra y café al tercer conector de toma. Lo que haremos a continuación es montar el nuevo colector de cables DEX a la unidad del tablero de control y conectar su derivación al tablero de control en el segundo conector negro desde la esquina superior derecha. Después de esto podremos instalar el colector de cables MDB. Luego de haber encontrado la línea MDB en el colector de cables principal de la máquina, conecte el conector de 5 espigas al enchufe hembra. Después conecte el otro extremo pequeño al enchufe hembra MDB directamente por debajo del macho DEX que acabamos de instalar. El siguiente colector de cables es para el adaptador de la pantalla luminosa. Encuentre el macho en el colector de cables principal de la pantalla luminosa e inserte el extremo de las 11 espigas del nuevo colector de cables. Las espigas están codificadas con el macho para su instalación unidireccional. Luego conecte el otro extremo en el conector de toma de la pantalla luminosa en la parte superior derecha del tablero de control. Ahora instale el colector de cables que controla el sistema de sensores iVent en los sensores de refrigeración.
El macho tiene 4 conexiones: el que va al tablero de control, el que va conectado al colector de cables existente, el que se enchufa al iBand en el tablero de control y 2 más para los sensores de temperatura. Si usted tiene una máquina de zona individual o una de zona doble pasiva, necesitará utilizar el macho con el cable negro y el rojo. Esto se utiliza si solo tiene un sensor de temperatura. Haga las conexiones y guíe los cables de sensor de temperatura hacia abajo dentro de la máquina para que los pueda conectar después al cable del sensor. Ya no necesitará utilizar la anterior conexión de cable de la pantalla luminosa. Ahora deberá de ordenar los colectores de cables para que queden colocados hacia la parte trasera de la unidad del tablero de control. Esto es para que cuando mueva la unidad hacia adentro o afuera, los cables no se salgan o aglomeren por ningún motivo. La mejor práctica es tratar de que las derivaciones no se crucen al frente del tablero de control. Por medio de amarres de cable podrá sujetar los colectores de cables para que queden juntos de forma ordenada. Una vez que haya ordenado los cables, podrá ver que casi la mayoría de los colectores de cable quedan alejados del tablero de control. Es inevitable que uno de ellos no quede alejado debido a su longitud. Sin embargo, el resto dejará el camino libre para que la unidad del panel pueda deslizarse hacia afuera y adentro sin que de alguna manera los cables queden tensados. Tome en cuenta que hay varios conectores que se deslizan juntos y no tienen un bloqueo positivo. Póngales un amarre de cable alrededor para que queden fijos. El siguiente paso es instalar la nueva pantalla luminosa y ordenar el nuevo colector de cables hacia el conector del tablero de control. Primero coloque un par de tramos de cinta adhesiva de papel sobre el lente de la pantalla luminosa y de la puerta para que no se vaya a caer al quitarla. Los siguientes pasos serán quitar la tapadera de la pantalla luminosa, la pantalla misma y la abrazadera de montaje de la pantalla. Quite las tuercas con el aprietatuercas mecánico de 11/32 de pulgada. Una vez que haya quitado la tapadera de la pantalla, podrá cortar las partes superiores de los pasadores separadores de la pantalla, de la misma forma como lo haya hecho con el tablero de control. Luego saque la pantalla de la unidad y desconéctela del colector de cables. Después quite el soporte de montaje de la pantalla luminosa. El kit incluye la nueva pantalla luminosa, su soporte de montaje, pasadores separadores de plástico y una nueva tapadera de pantalla. Empiece montando la nueva pantalla luminosa al soporte por medio de los separadores.
La cara de la pantalla se verá a través del soporte y los separadores quedarán instalados desde la parte delantera. Una vez que la pantalla haya quedado montada al soporte, necesitará conectar la derivación del nuevo colector de cables de la pantalla, ya que será difícil hacerlo una vez que el soporte del panel quede instalado sobre la puerta. A continuación, coloque el soporte de la pantalla sobre la puerta con la conexión del colector de cables de la pantalla a mano derecha e instale las tuercas. Quite las dos tuercas que sostenían la tapadera anterior de la pantalla con la puerta y póngalas sobre los nuevos montantes del soporte. Hay una abrazadera tipo P pequeña que sujeta al cable con la puerta junto al panel de la pantalla. Quite esta abrazadera y cámbiela por un tipo P más grande que viene incluida con el kit. Esto tendrá capacidad para admitir al nuevo colector de cables más grande de la pantalla. Deje el tornillo flojo por el momento con solo el suficiente tramo del colector de cables fuera de la parte superior de la abrazadera para permitir una determinada flexión al instalar la tapadera del panel de la pantalla. Después instale la tapadera del panel de la pantalla y apriete totalmente el tornillo de la abrazadera tipo P. El siguiente paso será tomar el colector de cables de la pantalla y enroscarlo por la abertura superior en la unidad del tablero de control. Conecte el extremo al conector de toma en la parte inferior del tablero de control. Coloque el colector de cables de tal manera que quede hacia abajo dentro del reborde interior de la unidad, pero que no cruce al tablero de control. Puede tomar un poco de tiempo encontrar una longitud adecuada que permita que la puerta se cierre sin machucar al colector de cables. Una vez que se haya encontrado la longitud apropiada, utilice un amarre de cable para fijar el colector de cables a la unidad por el orificio en la parte delantera. Esto le dará al colector de cables una determinada protección contra tirones y evitará que cruce el tablero de control.
La puerta deberá cerrar libremente sin que el colector de cables quede doblado hacia adentro. Ahora podemos instalar el nuevo sensor de temperatura. Empiece quitando el deflector de hule espuma que está debajo de la charola. Después quite la charola que está directamente encima del deflector. Para encontrar la posición del montaje del nuevo sensor de temperatura, mida 16 pulgadas desde la parte delantera del panel del riel lateral hacia atrás y aproximadamente 2 pulgadas por debajo del riel del deflector. Marque este punto con un tramo de cinta. Luego, por medio de un taladro con una broca de 1/4 de pulgada, haga un orificio en los paneles laterales. Asegúrese de taladrar totalmente los paneles. La profundidad deberá quedar de 3,5 pulgadas. Después, enrosque el nuevo sensor de temperatura a través del orificio. Con una llave para tuercas de 1/4 de pulgada colocada en un taladro, instale la abrazadera de soporte del sensor de temperatura junto al cable del sensor de temperatura, taladrando un orificio de soporte con el tornillo autorroscador que viene en el kit. Una vez que la abrazadera quede colocada, deslice el sensor de temperatura dentro de la abrazadera tipo P sobre el soporte y apriete bien. Cuando el sensor quede instalado, el paso final será utilizar Permagum o sellador de silicona para rellenar el orificio alrededor del cable del sensor a fin de evitar que el aire se cuele fuera del panel lateral. En resumen, lo importante que hay que tener en cuenta es que deberá taladrar el orificio para el sensor aproximadamente 16 pulgadas hacia atrás y 2 pulgadas por debajo del riel del deflector, independientemente del lugar donde instale el deflector dentro de la máquina. Ahora ya podrá volver a poner la charola en su lugar. Y después vuelva a meter el deflector de hule espuma. El último paso será conectar el colector de cables del sensor de temperatura con los cables negro y rojo al macho del sensor de temperatura.
ya está listo para consultar el manual de programación y obtener información sobre cómo configurar tanto los precios como la máquina.